buenos días y muy feliz domingo, muy feliz segundo domingo de Adviento de este año 2020. Esto es Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y estamos hoy iniciando esta segunda semana de Adviento en la que hemos venido ya desde la semana pasada leyendo y reflexionando sobre algunos textos bíblicos con los que buscamos darle un mayor y un mejor sentido a esta temporada y a nuestra celebración de Navidad. El día de hoy nos vamos a concentrar en el libro de Romanos, en el capítulo número 15, versos del 4 al 13, leído desde la Nueva Traducción Viviente. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió: Por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: Alégrense con su pueblo, oh gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar Isaías dijo: El heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Muy bien, y este es un texto sumamente interesante con muchas ideas ahí bastante de las que se puede pasar horas uno platicando, pero quisiera que hoy nos concentráramos en extraer de este texto lo que nos habla y acerca de esta temporada de Adviento y de Navidad, cómo podemos conectar este texto a esta temporada y a estas ideas. ¿Qué piensas tú, Stephanie? Bueno, dos ideas podría ser hablar que pues Dios envía a Jesús no solo por su pueblo, los judíos, sino también por los gentiles. Desde el Antiguo Testamento ya se habla de la salvación a los gentiles también. Y menciona también pues cómo Dios cumple sus promesas al pueblo judío y cómo también hay esperanza para los gentiles. Así es, yo creo que esas son ideas centrales de este texto muy importantes y quisiera empezar resaltando algo que vemos desde el inicio. Primero, en los primeros dos versículos de este texto, o en el primer versículo más bien de este texto, el verso 4 dice: Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. O sea, lo que estamos hablando, el anuncio de Jesús en este contexto para propósitos de esta conversación, viene anunciado, como lo hemos hablado y discutido desde el principio, desde el mismo Génesis vemos que viene anunciado Jesús. Y que las escrituras que contienen este anuncio, Dios las dejó para darnos esperanza y ánimo mientras esperamos hasta que se cumplan las promesas de Dios. O sea, faltan promesas aquí que cumplirse y dentro de eso principalmente está el regreso de nuestro Señor Jesús. Sí,
Y también insta a las personas a amarse entre unos y otros, así como Dios los ha amado a ellos. Sí, eso es parte de lo que sigue ahí en los versos 5 y 6. Bueno, y aún hasta el verso 9, podemos nosotros ver las implicaciones de esta esperanza y de esta paciencia que las escrituras nos ayudan a desarrollar. Porque lean ustedes el final del verso 4, dice: y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y en el verso 5 dice que Dios, quien nos da esa paciencia, o sea, la paciencia y ese ánimo, la paciencia y ánimo que nos da las escrituras es un regalo que viene de Dios. Entonces, esa paciencia y ese ánimo está diseñado para ayudarnos a vivir en plena armonía los unos a los otros. Y todo esto va a permitir a que nos unamos en una sola voz. Qué importante esto, para darle alabanza y gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay una implicación aquí, una implicación de que las escrituras, cuando las leemos, cuando las conocemos y cuando desarrollamos la paciencia y la esperanza que viene y ese ánimo que Dios nos da a través de ellas, nos permite vivir en armonía unos con otros y nos permite también vivir en unidad los unos con otros. ¿Qué tanta falta nos hace eso en estos días? Sí. Pues aquí no llevaba mucho tiempo que había venido el Señor para épocas de Pablo, y él está pues con un gran compromiso de que haya unión entre gentiles y judíos, porque eso es básico. Cuando vino el Señor, eso es una de las ideas principales, de amarse unos a otros. Le daba mucho énfasis, ¿verdad? Como resumía él los 10 mandamientos. Primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, y también amarnos unos a otros, ¿verdad? En eso se resume toda la ley. Exactamente, y por eso es que el verso 7 continúa así: acéptense unos a otros como Cristo nos aceptó. Ahora, ese aceptarnos los unos a los otros, ese vivir en armonía los unos a los otros, tiene un propósito, y ese propósito es el siguiente, como termina el verso 7: para que Dios reciba la gloria. O sea, nos llevamos bien para que Dios reciba la gloria, o sea, para que la gente vea los milagros que Dios hace entre las personas y Él sea glorificado y más personas se puedan acercar a Él. Luego nos recuerda Pablo lo que tú venías diciendo, Stephanie, de que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que hizo a sus antepasados. O sea, Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento para los judíos. Sin embargo, el evangelio no se quedó exclusivamente como algo para los judíos, sino se abrió para los gentiles. Por eso, y ahí estamos la mayoría de nosotros. En el verso 8 dice: también vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. O sea, la venida de Jesús, el primer adviento, sirvió para acercarnos a Dios, para acercar a Dios a cada uno de nosotros, pero no solo para los judíos, el pueblo escogido hasta el momento, sino para todos aquellos, no importando su raza, su etnia, su cultura, a quienes Dios haya elegido para salvación. Y eso es algo muy, muy hermoso y que debe llenarnos de esperanza. Sí, a mí siempre me impacta mucho el cambio que tuvo Pablo, que es el autor de Romanos, porque él, antes de su cambio, él era un judío con mucho celo de su pueblo y de sus tradiciones y leyes y todo, y cómo él, al conocer a Jesús y vivir el evangelio, entiende perfectamente esa unión que Jesús quiere de las personas, ¿verdad? Unir gentiles con judíos, y que sean un ejemplo para las personas y que vean ellos el poder de Dios actuando. Exacto. Y por eso al final termina Pablo esta sección del capítulo 15 haciendo una oración a Dios, ¿verdad? Una oración que creo que reúne mucho del sentimiento de esta época de Navidad, en esta época de Adviento, donde buscamos profundizar en esta esperanza, y donde dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y gozo,
Esta época es de alegría, esta época es de gozo, esta época es de celebración. Por alguna razón el ambiente cambia, las personas cambian su disposición. Pero aquí Pablo ancla esa alegría y ese gozo en algo sumamente profundo. Dice, que los llene completamente de alegría y gozo porque confían en Él. O sea, ¿podemos estar llenos de alegría y gozo? Sí, y solo sí, confiamos plenamente en Dios. Y por eso el resultado de eso es, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué piensas tú de todo esto, Stephanie? Sí, debemos recordar que con nuestras propias fuerzas, tantas veces tratamos de hacer algo y cuando fracasamos o qué sé yo, meditamos, sí, pues yo lo que necesito es la fuerza de Dios para hacer tal cosa, ¿verdad? Igual en este caso es lo mismo, para poder tener esa paz, ese gozo, es solo mediante el Espíritu Santo y, ¿verdad? Que podemos mantenernos así. Uh-huh. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la esperanza que viene de las Escrituras, necesitamos de Dios y necesitamos de Jesús en esta época. Y quizá es donde más lo necesitamos porque a pesar de que se trata de Él, es muy fácil olvidarnos de Él en esta época, curiosamente. Es de las paradojas de esta época de la vida. Pero bueno, ¿tienes algún mensaje de cierre y de despedida para este episodio de segundo domingo de Adviento? Sí, podríamos orar para que el Espíritu Santo nos llene de esa paz y ese gozo en estos días de Adviento y que podamos meditar en nuestra mente, en nuestro corazón, toda la promesa de amor de Dios para nosotros a través de Jesús. Así es. Y lean este texto, Romanos 15, del 4 al 13. Mediten en él y que sea el Señor a través de su Espíritu Santo quien les revele cómo quiere que ustedes aprendan de este texto para tener un mejor Adviento, una Navidad más profunda, más llena de verdadero gozo y que le dé mucho mayor sentido a todas las cosas tan lindas que hacemos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Si Dios permite, nos vemos mañana.